lo cual me lleva a que los primeros ingresos los tenga, si no estoy mal, en el periodo 3 o 4. Entonces tengo que definir también cuándo voy a empezar a recibir esos ingresos. Y lo vamos a ver en la diferencia entre el PIG y el flujo de caja. El PIG no tiene en cuenta como tal el ingreso real a la compañía, tiene en cuenta la generación de la factura. Yo puedo tener un PIG excelente y puedo facturar muchos miles de millones de pesos, pero si en el flujo de caja tengo una cartera muy larga, estoy en problemas. Entonces eso lo vamos a ver también ahora en el caso real. ¿Qué más les mencioné aquí? Comportamiento de las ventas. ¿Qué pasa con esto del comportamiento de las ventas? Hay variables macro que me pueden a mí, digamos que, incidir directamente en este tema de ventas. Resulta que si yo tengo una planta de manufactura que funciona, no sé, a través del carbón, como unidad de generación de energía, y el precio internacional del carbón se disparó, tengo que tener unos costos que tengo que tener en cuenta. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver que en nuestros modelos dejamos unas variables macro a través de las cuales hacemos todas las proyecciones. Esas son las variables a las cuales le incorporamos variabilidad. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, esto es lo primero que tengo que definir. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Qué voy a invertir? ¿Cuáles van a ser los costos directos? ¿Cuáles son los gastos? Los indirectos. ¿Y qué ingresos son los que voy a tener y que voy a percibir sobre ese proyecto? Bien. Los defino. Y como les mencionaba, el secreto de esto y de que la evaluación sea precisa es la precisión del que yo tenga en las variables con las cuales proyecto. Entonces, la segunda parte que vamos a ver es la proyección del estudio. ¿Qué variables tengo para proyectar? Y cada uno de esos componentes, inversión, costo, gasto, ingresos, pueden o no tener unas variables a las cuales están sujetas para hacer la proyección. Vamos a empezar con las inversiones. Las primeras, ¿qué pasa cuando yo adquiero una deuda en el exterior? ¿Cierto? Y tengo una variación que no esperaba con la TRN. ¿Cierto? Voy a tener un impacto grande sobre esta proyección que estoy haciendo. Bueno, vamos a ver aquí los componentes. Pausa porque es muy listo. Entonces, estima las inversiones. ¿Qué pasa si yo adquiero una deuda por 2.000 millones de pesos para adquirir los vehículos a una tasa variable y resulta que el Banco de la República le dio por disparar las tasas en algún punto? Tengo un impacto grande, porque las tasas, como vamos a ver ahora también, impactan de manera directa el costo de la deuda para el mercado financiero en Colombia. Entonces, la tasa que define el Banco de la República es la tasa base a través del cual los mercados, entes que están en el mercado, las instituciones financieras hacen sus labores de captación y de colocación. Entonces, bueno, eso genera ahí, tiene una dinámica que al final me afecta en cuanto me va a valer la deuda. Entonces, si yo tengo una tasa variable, tengo un riesgo. ¿Cuál es la ventaja cuando yo tomo un crédito que vamos a ver ahora con una tasa tipo tasa fija? Pues que ese riesgo ya lo de alguna manera estoy blindado. Seguramente que el banco, también para proteger ese tema, pues me va a elevar la tasa con la protección que ellos también tienen que blindarse. Entonces puedo pagar un costo por no tener un riesgo. Políticas de depreciación, vamos a ver qué es la depreciación. Eso lo vamos a ver luego porque es un término muy simple. En Colombia pues existen alguna normatividad, no solo en Colombia, a nivel mundial, una normatividad de depreciación dependiendo del tipo de activo con el cual yo estoy trabajando. Puedo hacer depreciación acelerada en algunos activos. Bueno. Y la estructura de capital. ¿A qué se refiere la estructura de capital? Es un término realmente muy sencillo. Si yo voy a hacer una inversión en una casa de 100 millones de pesos y yo de mis ahorros tengo 20 millones de pesos, voy a salir a financiar el 80% de la deuda. La estructura de capital me va a definir que a través de deuda voy a adquirir el 80%, me voy a endeudar en 80 millones de pesos y que el capital voy a poner 20 millones de pesos. Esa es la estructura de capital, básicamente. Bueno, entonces ese es el tema de inversiones y de proyección de las inversiones. Los costos y los gastos. Entonces existen también variables a través de las cuales yo proyecto el comportamiento de los costos y los gastos en el tiempo. ¿Cuáles pueden ser? Primera, el IPC.
ustedes se dan cuenta, el DANE hace una estimación no, realmente es una medición bien acercada de los índices de precio al consumidor que estamos teniendo. Eso va directamente relacionado con la inflación. Son variables que van absolutamente de la mano. Entonces, yo tengo hoy en día un salario, una persona que me vale, no sé, 2 millones de pesos, que arranqué pagándole 2 millones de pesos, pero resulta que tuve un efecto inflacionario superior a lo esperado. Entonces, el Banco de la República estimaba que la inflación fuera del 4.5%, pero resulta que fue del 6 o del 6.5%, entonces inmediatamente me va a afectar. Entonces, por eso les mencionamos acá las tasas de interés, lo que les mencionaba, un crédito con tasa variable. Hay una interacción en todo esto que vamos a hablar. ¿Por qué el Banco de la República decide bajar o subir una tasa de interés? Porque afecta directamente la valoración de todo el mundo. Tasa representativa del mercado, tengo una deuda en dólares o en euros. Los proveedores están en el exterior, me incide directamente. En el tema del transporte se desarrolló el indicador. Bueno, creo que le cambiaron el nombre. Esto se llamaba índice de precios del transportador, ahora se llama de una manera diferente, pero el DANE está haciendo mediciones que se tienen en cuenta ahí: los precios del combustible, los precios de mantenimiento, los precios de los salarios de los conductores. Todo esto se está teniendo en cuenta acá. Ellos están haciendo una medición trimestral que se puede consultar en cualquier momento por si quieren verla. Entonces, en el término de transporte, esta variable es clave para la predicción. Bien, eso es en términos de costos y gastos. Ahora vamos a proyectar los ingresos. Entonces, nuevamente, el sector floricultor en Colombia. El sector floricultor en Colombia, el 80% de las ventas están en los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Ingresos en dólares. ¿Qué implica eso? Que tengo un riesgo de tasa representativa del mercado. Ustedes ven cómo les impacta a ellos un aumento o una disminución en dólares. Puede disparar las utilidades de los pérdidas en un momento. Pues tienen un riesgo ahí muy fuerte, bastante fuerte. ¿Qué más pasa? No me quiero ir tan allá, pero en la época del señor Andrés Pastrana, ustedes escuchan de agencias como Standard & Poor's o Moody's o Fitch, que son empresas que hacen mediciones de riesgo, miden riesgo a país, miden riesgo a una entidad pública o privada, miden el riesgo incluso a instituciones financieras. Eso lo hacen a través de evaluaciones de los comportamientos económicos de cada compañía de cada país, y generan un indicador que se llama riesgo país. Ese indicador riesgo país básicamente es un porcentaje, y lo que muestra es qué tan riesgoso es para un inversionista del extranjero traer su capital al país. ¿Eso en qué impacta? En que un inversionista puede o no decidir traer su dinero hacia un negocio acá, inversión extranjera. Ustedes, desde la época de Uribe y con todo este tema de seguridad, ¿qué pasó? Que ese riesgo país empezó a bajar. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más seguro para los inversionistas extranjeros traer su dinero a Colombia. ¿Qué trajo eso? Se disparó la inversión extranjera. Vamos a ver en la presentación de Ryder, por eso estoy apurando a ver si alcanzamos. En la presentación de Ryder vamos a ver que la inversión extranjera ha aumentado de una manera drástica. Ha aumentado de una manera drástica, sobre todo en el sector de hidrocarburos. Entonces, la dimensión de ese riesgo país hace que la gente venga para acá. ¿Qué está pasando? Que ese tema se está empezando a complicar y se están fugando de nuevo esos capitales extranjeros. Entonces, esto también nos afecta directamente. Muy bien, entonces esas son las variables de proyección. Ahora, les insisto, todo esto que están viendo y que es absolutamente teórico, lo vamos a aterrizar ya en el modelo que tenemos. Bueno, vamos a empezar a hablar de las inversiones y vamos a hacer un ejercicio que es bien fácil. ¿Qué pasa cuando yo adquiero un crédito? Voy a comprar un vehículo. ¿Cómo se llama? Pues de la casa, ¿sí? Cuando yo adquiero una deuda, en este caso yo soy un inversionista, voy a invertir en mi casa, ¿cierto? Voy a pagar una cuota. Esa cuota tiene dos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Cálculo de la cuota, ahora miramos. Tengo un componente que es la amortización. ¿Qué es la amortización? Simplemente de ese valor que yo estoy pagando de cuota, cuánto estoy dando como tal, como aporte al capital. Yo entré a una deuda de 100 millones de pesos y estoy pagando 2 millones de pesos mensual, que era más o menos el cálculo que yo hice. Hay un porcentaje de esa cuota que yo estoy abonando al capital de los 100 millones de pesos. Y el restante, el interés, que depende de las tasas de interés. Ahora vamos a ver algo de tasas de interés. Muy bien, pero resulta
que aquí empieza uno a tomar decisiones de inversión. Y aquí es cuando uno empieza a mostrarle al inversionista cuál es la mejor decisión. Y yo tengo, en términos de las inversiones, dos variables básicas que me van a definir el desarrollo de esa deuda. Y es, primero, ¿a cuánto tiempo? Si ustedes se dan cuenta, estos señores ya dijeron que podíamos tomar créditos hipotecarios a 30 años. ¿Eso qué va a hacer? Pues que va a suavizar la cuota sobre el efecto de interés. Bien, entonces primero, ¿a cuánto tiempo puedo o quiero pagar una deuda? Puedo tener un inversionista que dice, no, yo me interesa esa deuda, tengo el capital, tengo el flujo de caja, los coeficientes de caja, voy a pagar esa deuda a un año. Bueno, es una decisión seguramente que los intereses se van a ver reducidos y va a tener un beneficio en términos del interés y del gasto que tiene la compañía. Entonces, primero, depende de cuántos periodos voy a tomar el crédito, segundo, de la tasa de interés. Bien. Vamos a hacer un ejercicio que es muy fácil. Es para que ustedes, digamos, que aterricen lo que el simulador del banco hacía. Vamos a hacerlo en Excel rápidamente. Aquí hay un ejemplo, pues es muy sencillo. Voy a comprar una tractomula, lo voy a tomar a 5 años. El interés es 1.4% nominal mensual mes vencido, pues cuota fija. Y la tractomula me vale 300 millones de pesos. Ya la cuota está calculada acá. El ejercicio se basa en definir el plan de pagos. Y mes a mes, ¿cuál va a ser el porcentaje o el valor de esa cuota que se va a ir a interés y cuál es el valor que se va a ir a amortización? Yo no sé quién quiere pasar, voluntarios. Andrés. ¿Quién quiere pasar? ¿Lisa? Es muy sencillo, yo le voy a ayudar. Ven, Eliana. Vamos a hacerlo con Eliana. Vamos a hacerlo con Eliana. Aquí está ya informático que dice ahora para hacer el ejercicio. ¿Sí se ve o lo ponemos más grande? Bueno, acá ¿qué es lo que estamos viendo? La deuda, 300 millones de pesos, lo que mencionábamos hace un momento. Una tasa del 1.4% nominal mensual vencida, 60 meses y el cálculo de la cuota. Lo que queremos calcular es lo que nos mostraba el simulador del señor de la institución financiera, y es cuánto va a ser el saldo que voy a tener cada uno de los 60 meses, cuál va a ser el componente de amortización, el componente de interés y el valor de la cuota es cuota uniforme. O sea, la cuota no va a variar en función del tiempo, la tasa tampoco. Bueno, entonces, ¿cuál es el saldo en el periodo cero de esa deuda? Toda la deuda, no he pagado nada. Bien, es el periodo cero, tengo el ingreso. En el periodo 1, bueno, dependiendo si es anticipado o vencido, pero ahora me voy a tomar tipo ahí. Vamos a decir que es vencido, entonces ¿qué pasa cuando empiezo a pagar? Tengo valores de cuota, ¿cierto? Es una cuota fija. Entonces lo voy a fijar acá. Bien, esta es la cuota, entonces vamos a pagar la misma cuota siempre. ¿Cierto? Siempre pago la misma cuota. Pero ¿qué pasa con el saldo en la medida en la que voy pagando? Va disminuyendo, ¿cierto? ¿En qué medida disminuye? En el saldo con el que yo venía, menos la cuota no, el concepto amortización. La cuota no, porque parece que tengo una parte de interés, que se me va el interés, es un gasto y es el costo que yo estoy pagando por ese dinero. Entonces vamos a